Hola, soy Angie Marcela Caro y vamos a hablar del contexto y concepto histórico del modelo del desarrollo dominante. Vamos a hablar de algunos hechos importantes durante la historia, cómo empezó y cómo hasta el día de hoy se ven reflejados aquellos momentos que al día de hoy determinan por qué somos tan consumistas, tan materialistas y capitalistas. Bueno, todo empieza en el siglo XVI, durante el periodo de los descubrimientos y las colonizaciones, cuando España y Portugal aquí ya se empieza a hablar un poco de discriminación entre ricos, pobres, blancos, negros, y por orden del Papa se determina que los territorios conquistados serían preferencias de una metrópoli, lo que significa que todo aquel pueblo colonizado o descubierto va a trabajar en pro de una metrópoli. Todo lo que se haga ahí irá a la metrópoli, que de otras palabras serán los que se verán beneficiados. En el siglo XIX, en América Latina, los negros, mestizos e indios eran razas inferiores, las cuales fueron explotadas y expropiadas de su cultura para trabajar en pro del desarrollo de la cultura dominante, en este caso españoles, ingleses y portugueses. Nuestro tercer hito importante en la historia ocurre al finalizar la Primera Guerra Mundial, en el cual se hizo un tratado entre las naciones vencedoras de dicha guerra. El tratado se llama el Tratado de Versalles, donde se estipuló que la repartición de las colonias con el fin de ayudarles a que ellas se desarrollaran y pudieran subsistir por sí solas. Desafortunadamente este tratado nunca se cumplió. Lo que hicieron fue explotar, adueñarse de esas colonias con el fin de ganar, de beneficiarse ellos y enriquecer más a sus naciones. Como podemos ver, desde épocas remotas, los ricos pensando en enriquecerse más sin importar en dejar a los pobres más pobres. Hoy en día podemos ver que la situación no ha cambiado mucho, incluso ahora abusamos de los recursos naturales de esos países. El siguiente hito habla de la Segunda Guerra Mundial, donde nazis se enfrentaron con el resto del mundo. Aquí evidencia que el Tratado de Versalles no rindió más frutos y que Estados Unidos se vuelve una superpotencia junto con la Unión Soviética. Otro hito importante ocurre durante el discurso de posesión del presidente Truman, en el cual menciona por primera vez la palabra desarrollo y subdesarrollo, lo que hoy en día también se conoce como países primermundistas y tercermundistas. Aquellos que son del primer mundo son aquellos que se han quedado con toda la explotación y riquezas de los países de tercermundistas. En 1960 nace la teoría de la modernización a cargo de Walt Rostow, quien declara unas etapas para el desarrollo que contemplan la sociedad tradicional, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, despegue, camino hacia la madurez y etapa de alto consumo masivo. Aquí empezamos a ver cómo los gobernantes piden a su pueblo comprar masivamente, porque para ellos de esa manera se va a enriquecer. Lo que los consumidores no saben es que todo eso que ellos van consumiendo viene de países tercermundistas, que costos son muy mínimos, su mano de obra, su materia prima es muy mínima. Entonces ellos consideran que al comprar a más y a más alto precio se va a ver mucho mejor reflejada la ganancia. En el 2003, el Banco Mundial ilustró con algunos indicadores sobre el desarrollo las grandes diferencias existentes entre los países ricos y los países pobres. Los países ricos gastan en la actualidad más de $2.700 anuales por persona en salud, contra $262 en América Latina y $29 en los países africanos. Sin embargo, y a pesar de todo esto, siempre hay personas buenas que quieren trabajar en pro de los menos favorecidos, como fue el caso del Papa Juan Pablo II, quien declaró que ante la explotación y violación de la dignidad del trabajo humano, la Iglesia toma conciencia y se compromete a ayudarlos, a solidarizarse con esas personas, a valorar su trabajo y exponerlos de tal manera que ellos puedan surgir por sus propios medios y no dependan de unas naciones grandes. A modo de reflexión, cabe resaltar que siempre que vayamos a comprar, procuremos hacerlo directamente donde se generan los gastos, campesinos, indígenas. De este modo, las ganancias y utilidades quedarán en donde en verdad las personas las necesitan y pongan en funcionamiento su emprendimiento.